Mira, el Perú al iniciar su vida independiente. El 2021 vamos a cumplir 200 años de vida independiente. 200 años en que ya no somos colonia de ningún país. 200 años en que ya el Perú es un país por sí mismo. Ya no le pertenece a España, ya no le pertenece a ningún otro país. ¿No? El gobierno del Perú es elegido por la gente del Perú. A eso se refiere con que es independiente, ¿ya? Hace 200 años, vamos a ver algunas características del Perú. Vamos a ver tres características. La característica económica, la característica política y la característica social. En esta hoja aparecen de manera desordenada. Entonces, yo voy a leer y ustedes me van a decir con cuál de los tres lo podemos relacionar. Mira, acá dice, gran crisis económica luego de una larga guerra, la guerra de la independencia, un ratito, y uso indiscriminado de los recursos invertidos en ella. ¿Esto con cuál lo podríamos unir? A ver, con economía, característica económica, característica política o característica social. ¿Alguna idea, chicos? Económica. Con económica, ¿no? Muy bien, esto entonces lo unimos con económica, ¿ya? Esto lo unimos con económica. A ver, con económica, a ver, vamos a ver si nos sale. Ahí está, con económica, listo. Entonces, dice que en el aspecto económico, el Perú al iniciar su vida independiente tenía una gran crisis. Tenía una gran crisis. ¿Qué significa decir que una crisis económica? Significa decir que el Perú no tenía dinero. Crisis económica significa decir que el Perú no tenía dinero, porque todo se lo había gastado en comprar las armas, en pagarle a los soldados para luchar por su independencia. Entonces no tenía dinero el Perú, ¿ya? Ahora, vamos con la siguiente característica. Ustedes me dicen con cuál o uno. Primero lo leo y ustedes me indican. A ver, vamos a poder leer este de acá. Dice así, para la mayor parte de la población nada cambió. Ojo, para la mayor parte de la población nada cambió. Dice, ni la desigualdad, es decir, había mucha diferencia, ni el pago de tributos indígenas. Los indígenas pagaban unos tributos, ¿ya? Eso lo pagaban durante el virreinato y lo seguían pagando cuando el Perú ya era libre. A ver, micrófonos, chicos, ahí. Este, Sociedad, profe. este, escúchenme. Entonces, los indígenas, ojo, los indígenas dice que seguían pagando tributos. No, para los pobres indígenas no cambió. No cambió la independencia porque ellos seguían pagando sus tributos, pobres indígenas. Tenían que seguir pagando. No les servía de nada que el Perú fuera libre porque ellos tenían que seguir pagando. Y tampoco les sirvió mucho a los afrodescendientes. ¿Por qué? Porque ellos seguían siendo esclavos, mira. Entonces, cuando el Perú se liberó, ¿fue algo bueno? Sí, pero para los indígenas y para los afrodescendientes de ese momento no cambió mucho porque los indígenas seguían pagando su tributo y los afrodescendientes seguían siendo esclavos. Ya, esta característica, ¿con cuál uno? ¿Con política o con social? A ver, ¿qué opinan ustedes? Política. A ver, por ahí ves en política, ¿qué más desea participar? ¿Lo uno con política Social, profe. o con social? Ya. Yo le doy ahí una, una indicación, un aporte, y ustedes me vuelven a decir con cuál lo uno, ¿ya? Cuando hablamos, chicos, de población, cuando hablamos de gente, cuando hablamos de personas, Política. estamos hablando, cuando hablamos de la gente de un país, Política, estamos profe. hablando de la parte social, disculpen, de la parte social, ¿ya? Cuando hablamos de la gente, estamos hablando de la parte social. ¿Te das cuenta? De la parte social, ¿ya? Ahora, cuando hablamos de temas de gobierno de un país, cuando hablamos de temas de fronteras de un país, cuando hablamos de temas de autoridad, ahí estamos hablando del aspecto político, ¿ya? Ahora, vamos a leer esto de acá, dice, vamos a cambiar de color acá, vamos a cambiar de esto de color, ¿ya? Nos dice así, dice que al inicio de su vida independiente del Perú había demasiada inseguridad en los caminos. No había seguridad, no había seguridad. Dice que más bien había inseguridad en los caminos. ¿Qué significa que había inseguridad? Significa que robaban en los caminos, ¿no? Probablemente te robaban, tal vez te mataban incluso. Este,
Ya, y también nos dice que las fronteras, ojo, ojo, presten atención, que las fronteras del Perú no estaban bien definidas. ¿No ves que el Perú recién estaba naciendo como país? Entonces sus fronteras no estaban bien definidas. Tenía todavía muchos conflictos con varios de sus vecinos, ¿ya? Entonces, esto de acá, de que había inseguridad en sus caminos, de que sus fronteras no estaban bien definidas, ¿con cuál lo unimos esta característica? ¿Con qué lo unimos? Con política. Con política, ¿cierto? Ahí está, ahí está. Listo. A eso se conoce como el primer militarismo. Es que al inicio de la vida independiente del Perú, los militares gobernaron el Perú, ¿ya? Ahora, ¿por qué gobernaron los militares el Perú? Porque los militares tenían buena fama, ¿ya? Los militares tenían buena fama. La gente los quería. Y ahora, ¿por qué los militares tenían buena fama? ¿Por qué a los militares la gente los quería? Es bien sencillo, porque los militares eran los que habían luchado para lograr la independencia del Perú. Ellos, los militares, eran quienes habían luchado para expulsar a los españoles. Entonces los militares eran apreciados por la población, iban a tener buena fama. Y los militares además tienen sus soldados que los apoyan, ¿no? Con las armas. Dice, después de la victoria de Ayacucho, Simón Bolívar continuó gobernando hasta 1826, cuando se fue para resolver problemas en su patria, en Colombia, o en la Gran Colombia de esa época. Los militares peruanos aprovecharon para retomar el poder. Así empezó el primer militarismo, que duró casi 50 años. En este largo periodo, los militares fueron los únicos dueños del poder en el Perú y en otros países de América Latina. ¿Pero por qué? Entre otras razones, porque tenían prestigio, pues habían logrado la independencia, estaban organizados y sobre todo eran necesarios para proteger las fronteras mal delimitadas. Ahí está, ¿no? Tenían prestigio, estaban organizados y además eran necesarios para proteger esas fronteras que ya habíamos dicho que no estaban bien delimitadas. Se estaban peleando ahí los países, entonces para eso eran necesarios los militares. Por eso que los militares tenían buena fama, tenían prestigio. Y además habían participado en las guerras por la independencia, en las batallas por la independencia. Luego nos dice, los líderes militares conocidos como caudillos se disputaban el mando del país formando partidos, haciendo alianzas, participando en las elecciones, pero muchas veces no aceptaban los resultados y ante el menor error organizaban revoluciones, ahí está entre comillas, para llegar al poder a través de golpes de Estado. El resultado de estas luchas muchas veces era la anarquía. Escucha, es decir, la falta de gobierno. Es decir, a veces no había como un gobierno, porque se paraban peleando entre militares y la existencia de varios presidentes a la vez. Incluso ha habido momentos al inicio de la historia del Perú donde había más de un presidente, porque un militar decía yo soy presidente y otro militar decía yo también soy presidente. Y tenían que pelearse para ver quién era el que mandaba, ¿no? Ejemplo de caudillos peruanos fueron Agustín Gamarra, 1829 a 1833, y del 39 al 41, y Felipe Santiago Salaverry, ¿ya? Entonces, esas son algunas cosas acerca del primer militarismo. Ya, listo. Vamos a avanzar, vamos a completar acá el cuadro de abajo, el cuadro de abajito. En el cuadro inferior lo que hay es, mmm, antes de ir al cuadro de abajo, chicos, vamos a completar acá unas fechas, ¿ya? Apunten. Mira, el primer militarismo, ¿cuándo empezó el primer militarismo? El primer militarismo empezó cuando se fue Bolívar. ¿En qué año empieza el primer militarismo? Apunta, mira, te dicto, 1800,
1827 es fácil. 1827 hasta 1872. A ver, ahí lo estoy escribiendo mal. 1827 hasta 1872. ¿Ya? Lo vamos a encerrar. Apunte eso. ¿Estás apuntando? De 1827 a 1872. ¿Apuntaste? ¿Lo apuntaron? Esto, listo, porque esto me lo tienen que mandar completo. Así todo lo que yo he apuntado tienen que ustedes apuntarlo. ¿Ya? Por eso que estoy preguntando. ¿Quiénes fueron los primeros militares que gobernaron el Perú? José de la Mar, Agustín Gamarra, Luis José de Orbegoso, Felipe Santiago Salaver. Ellos fueron los primeros militares que gobernaron el Perú desde 1827 hasta 1835.